Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Consuelo Andaur y hoy junto a mi grupo les explicaremos la materia que corresponde al capítulo número 10 del manejo de la incertidumbre. Los objetivos de este capítulo son principalmente conocer técnicas no probabilísticas para tomar en cuenta la incertidumbre en los análisis de la ingeniería económica, como por ejemplo estableciendo límites de error en estimaciones para encontrar una posible alternativa que sea mejor a la que se recomendaba cuando sí había certeza. ¿Cuál es la relación entre riesgo e incertidumbre y en qué efecto provoca en la sensibilidad? Tanto el riesgo como la incertidumbre se originan por la falta de conocimiento preciso de las condiciones de los negocios futuros. Dentro de esta falta se pueden tomar entonces dos tipos de decisiones. Una es la decisión bajo riesgo y la otra es la decisión bajo incertidumbre. Como ambas decisiones en general ocasionan que este estudio varíe en los resultados, entonces diremos que el concepto de riesgo va a ser igual al concepto de incertidumbre. ¿Cuál es el efecto que provoca la sensibilidad de la inversión? Esto quiere decir que la incertidumbre en la toma de decisiones afecta al saber qué tan sensible es una inversión a los cambios de un valor estimado o de los factores particulares que no se conocen con certeza. Por lo tanto, un factor se considera no sensible si éste varía sin tener efecto sobre la decisión de inversión. Por el contrario, si es sensible, quiere decir que el cambio de un factor pequeño que sea va a revertir la decisión de inversión. Las fuentes de incertidumbre. Como es difícil estudiar todos los factores que puedan afectar al momento de invertir en un capital, hay cuatro fuentes importantes de incertidumbre que debemos considerar. Una de ellas es la inexactitud de estimaciones de flujos de efectivo. Como son difíciles de estimar, siempre van a depender en lo que nos basemos. Como por ejemplo, si se basan en experiencias pasadas o estudios de mercado, las estimaciones serán mucho más exactas que basarse en información incompleta o limitada. El tipo de negocio implicado en relación con el buen futuro de la economía. Quiere decir que existen tipos de operaciones de negocio más estables que otros, por lo que se puede tomar en cuenta la naturaleza de este, así como las expectativas de las condiciones futuras de la economía para decir cuánto riesgo está presente. Uno de estos ejemplos puede ser la tasa de interés. La otra fuente de incertidumbre que podemos tomar en cuenta es el tipo de planta física o equipo. Es importante conocer la vida económica de un determinado equipo para ser considerado ya sea para otro negocio o para su reventa. Es por esto que no es conveniente invertir en una planta o equipo que tenga un trabajo muy especializado. Y por último, otra fuerte incertidumbre sería la longitud del periodo de estudio. O sea que las condiciones que se hayan supuesto al establecer los flujos de entrada y salida de efectivo deben perdurar durante todo el periodo de estudio para obtener un rendimiento satisfactorio de la inversión de capital. Para esto existe el análisis de sensibilidad. ¿Qué entendemos por sensibilidad? Se entiende que es como una magnitud relativa del cambio que revertiría la decisión entre las alternativas de un proyecto o la decisión acerca si realizar un proyecto o no. Para realizar un correcto análisis de la sensibilidad existen tres técnicas. Una es el análisis de equilibrio, la gráfica de sensibilidad y la combinación de factores. Ahora a continuación las veremos con más detalle. Análisis de equilibrio. Esta se realiza cuando la elección de alternativas depende en gran medida de un solo factor y consiste en un análisis gráfico donde se debe encontrar un punto de equilibrio, que es un valor que toma el factor en cual seríamos indiferentes. Para ello se utiliza aquella fórmula en la que se igualan unos valores A y B y se buscan que sean equivalentes. En el caso que el factor dependa de un solo valor, ejemplo un valor Z, se debe utilizar esta fórmula y se debe igualarla a cero. Otra técnica sería la gráfica de sensibilidad o la tela de araña. Esta técnica primero se grafica los efectos que tienen los cambios en las estimaciones de varios factores. Luego se define el grado de sensibilidad relativo al valor presente a cada factor, que corresponde a la pendiente de las curvas. Por lo que entre más abrupta sea la pendiente, más sensible es el valor presente al valor en cuestión. Hay que tomar en cuenta también que esta técnica también se puede utilizar para comparar dos o más alternativas mutuamente excluyentes. Y por último, tenemos la combinación de factores. Esta estudia los efectos combinados que ejercen dos o más factores del
del proyecto en la medición de la ventaja económica. Entonces, primero, ¿qué se debe hacer? Se debe desarrollar una gráfica de sensibilidad y desarrollar estimaciones mejoradas para reducir el rango de incertidumbre. Luego, una vez de que la gráfica se construyó, se deben seleccionar los factores más sensibles y analizarlos en forma combinada, utilizando técnica gráfica para determinar su impacto y seleccionar los distintos escenarios en los que podemos encontrarnos. A continuación, les mostraremos con mis compañeros uno de los ejercicios de los que... No, me confundí. A continuación les mostraremos un ejercicio realizado por nosotros para poder mostrarles una de las técnicas del análisis de sensibilidad, que es el análisis de equilibrio, donde se debe encontrar el punto de equilibrio. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Dominique Moen y hoy le voy a explicar un ejercicio sobre puntos de equilibrio. Tras el estallido social ocurrido en octubre del 2019, una empresa de frigoríficos localizada en pleno centro de Concepción estuvo al borde de la quiebra dado que su local fue saqueado y quemado. Es por esto que sus ingresos debieron ser utilizados en cosas que no se tenían en mente. Después de unos meses, la empresa decidió reabrir. Para esto debe comprar implementos perdidos como congeladores. Se cotizan 3 modelos distintos de congeladores, uno marca Yayix, otro marca Conch y el último marca Dimonk. Los tres tienen la misma capacidad de 80 litros, por lo que no es un factor influyente. En esta tabla podemos ver los datos de cada uno de ellos para posteriormente decidir qué tipo de congelador es el que más le sirve al dueño. El primero tiene una inversión inicial de 100.000, el segundo de 40.000 y el tercero de 120.000. Una eficiencia, el primero de 80%, luego de 70% y el último de 85%. Los tres tienen la misma vida útil, que son 10 años, y los gastos de mantenimiento para Yayix son de 1.000 y para los otros dos son de 500. Cada uno debe pagar un seguro del 2% de la inversión inicial. Al ser una tienda donde lo principal son los congeladores, la idea es que esté la mayor cantidad de tiempo posible en funcionamiento al menor costo. Suponga que los valores de mercado de los tres congeladores al final de los 10 años son despreciables y que la electricidad tiene un costo de 0,05 por kWh. Si los tres tienen una salida de energía de 500 kW, ¿cuál será la mejor opción considerando los puntos anteriores? Lo primero que debemos hacer para los tres casos es calcular su ADP. Para eso utilizaremos esta fórmula. Cabe mencionar que la trema que se utilizará va a ser del 15%. Para Yayix, entonces sería el monto de recuperación de 19.930 pesos por año, con un gasto de energía anual de 31,25 pesos por el X, que será las horas rendidas por cada congelador, y luego se calcula cuánto debe pagar del seguro, que sería el 0,02 del porcentaje por su inversión inicial, que serían 2.000. Lo mismo se hace para Conch y luego para Dimonk. Luego se hace un sistema de ecuaciones para encontrar los tres distintos puntos de intersección para las tres funciones que tenemos. Aquí ya están todos sumados, está considerado en este número la suma de la inversión inicial y la del seguro. Sería sumar esto más esto y luego se le incluye el valor que tiene junto a la incógnita. Con esto encontramos un valor de 8.315,85 horas, que sería el punto de equilibrio entre Yayix y Conch. Luego tenemos el de Conch y Dimonk, y luego el restante que es Dimonk y Yayix. Entonces nosotros ahora lo que debemos ver es cuál congelador nos va a servir de mejor manera. Aquí está el primer punto de equilibrio, luego que es el azul con el rojito, luego tenemos el amarillo con el rojo y por último el azul con el amarillo. Como podemos ver, el que se mantiene luego de este punto de equilibrio, el que se mantiene bajo los otros dos, es el de Dimonk. Por ende, será el congelador que mayor rendimiento por hora nos va a dar durante el año. Eso es, muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Tomás Vallejo y voy a proseguir con la presentación que mis compañeras estaban dando. Bueno, nuestra slide dice: analizando un nuevo proyecto. Mucho se ha hablado acerca de la sensibilidad que un proyecto tiene sobre ciertos factores. ¿Qué significa esta sensibilidad? ¿Es o no sensible nuestro proyecto a ciertos factores? La sensibilidad de un proyecto no siempre es lineal con la de cierto factor. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de ciertos intervalos
nuestro factor se puede ver, nuestro proyecto se puede ver más afectado por nuestro factor que en otros intervalos de ese mismo factor. Y por lo general podemos utilizar una regla del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi factor cambiase en un X porcentaje, si mi proyecto cambia en un 2X porcentaje, o sea, el doble, podemos decir que nuestro proyecto es muy susceptible, muy sensible a este cambio en el factor. Y por el contrario, si mi factor cambiase en un X porcentaje y mi proyecto cambia en X medio porcentaje, o sea, la mitad, podemos decir que el proyecto en general no es relevante, el factor no es relevante sobre el proyecto y no se debiese tener muy en cuenta a la hora de un proyecto. Tasas de rendimiento mínimo atractivas ajustadas por riesgo. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre dos técnicas que sirven para manejar la incertidumbre dentro de nuestras decisiones. Primero vamos a hablar de la técnica que sirve para controlar la incertidumbre dentro de un proyecto, como se dijo, y se hace mediante el ajuste de la trama. ¿Para qué se ajusta la trama? Para tener un pequeño margen de error por si nuestro proyecto no sale tan bien como nosotros esperamos. Aún así ese proyecto siga siendo rentable. Primero que nada se hace un cálculo implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hace un cálculo a mano. Entonces se requiere que la persona que realice esta técnica sea muy entendida en el tema y tenga experiencia ya. También podemos decir que esta técnica se sustenta en que los primeros años de vida de nuestro proyecto son conllevan una mayor certidumbre que los últimos años de nuestro proyecto. Entonces, si nosotros ajustamos la trama, vamos a ver reflejado las inversiones iniciales que nosotros hicimos, más antes en el tiempo cuando apliquemos esta técnica. Entonces, podemos asegurarnos de que nuestro proyecto sea rentable en los primeros años. Lo que sí, este proyecto tiene posibles resultados contradictorios. Vamos a ver después por qué. Ejemplo, tasas ajustadas por riesgo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esta técnica y de por qué a veces no siempre sale bien. Nosotros tenemos un proyecto A y un proyecto B. Los dos proyectos presentan el mismo valor presente en los siguientes 5 años. Pero el proyecto B se considera más riesgoso por la gente que está estudiando este proyecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debiésemos, si los dos tienen un mismo valor presente, nosotros debiésemos querer elegir el proyecto A sobre el proyecto B porque es menos riesgoso. Pero, según esta técnica, se le hace un mayor ajuste en la trama al proyecto B. Entonces, como se le hace un mayor ajuste al proyecto B, va a llevar a que se haga una menor inversión inicial. Y como se hace una menor inversión inicial, se elige el proyecto B según este método, aunque sea más riesgoso, lo que está mal. Porque al llevar a una menor inversión inicial es más fácil que en los primeros años del proyecto ver reflejada la plata de vuelta en ti. Y esto lleva a obtener un resultado erróneo en nuestro cálculo. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra técnica para manejar la incertidumbre dentro de nuestras decisiones, que se llama reducción de la vida útil. Esta es un poquito más simple que la anterior y consiste en truncar la vida útil de nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro proyecto tiene un estudio de 10 años, nosotros a la mitad del proyecto, por ejemplo, al año 5, truncamos y obviamos lo que conocemos del estudio del año 6 en adelante. Entonces, nos centramos en lo que pasa en los primeros 5 años y el proyecto que sea mejor, por ejemplo, si nosotros analizamos dos proyectos, el que sea mejor dentro de esos 5 años va a ser el que nosotros elijamos según nuestro método. Pero eso no siempre va a ser bueno y nuevamente esto puede conllevar con muchas deficiencias. Entonces, ¿por qué las técnicas mencionadas anteriormente no son recomendadas? La reducción de la vida útil y el ajuste de la trama se fijan mucho en la inversión inicial y en los primeros años de vida de nuestro proyecto. Entonces, ¿por qué esto es malo? Si nosotros tuviésemos proyectos que tienen un estudio largo, si al final de ese estudio nos dice que un proyecto va a tener mayor rentabilidad que la otra, debiésemos escuchar eso, ya que
según estas técnicas, si por ejemplo, si en esos dos proyectos de un estudio largo, estas técnicas nos dijeran que uno de los dos es más riesgoso para los primeros años, pero que al final del estudio van a tener menos rentabilidad que la otra, no nos van a servir mucho, porque el futuro va a llegar en algún momento y al final del estudio según estas técnicas vamos a elegir el proyecto que probablemente o quizás tenga una menor rentabilidad al final de este estudio. Y eso es malo porque vamos a estar más cerca de las ganancias nulas o cifras negativas. Por lo tanto, muchas veces estas técnicas no nos sirven para analizar bien distintos proyectos. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Daniela Moncada y yo daré paso a explicar un ejercicio que tiene que ver con el método de reducción de vida útil. Este estudio contemplaba recolectar datos de dos empresas que tienen que ver con sistemas operativos y tecnología en equipos móviles. Para esto era iPhone de Apple y Samsung. ¿Qué es lo que pasa? Este estudio quiere determinar cuál de las dos van a ser más rentables en un periodo de estudio de 10 años. Asimismo, también se tiene como información que Samsung día a día ha logrado ponerse a la par de iPhone, pudiendo ellos mejorar la calidad de sus sistemas operativos Android, la calidad de sus cámaras, la memoria, y lo que es aún más relevante es que en el futuro se está planteando el traer al mercado unos robots que van a hacer una verdadera revolución para la tecnología, porque significarían una verdadera compañía para las personas y realizarían todo tipo de acciones y actividades. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, esto va a significar una potente fuente de ingresos. Pero este estudio está pidiendo que se aplique la reducción de vida útil. ¿Por qué? Porque el periodo de 10 años es un largo periodo de estudio. Entonces, se piensa que esto aumenta la incertidumbre. Aplicando el método de reducción de vida útil, reducimos el riesgo y así se espera poder tomar una buena decisión para la pregunta planteada. Entonces, ¿qué se va a esperar con esta reducción que van a ser de 5 años? Es que así se puedan ver rápidamente los ingresos y estimar un resultado correcto para esta comparativa. Entonces, para esto vamos a utilizar una trema del 10% con n igual a 5 y vamos a estimar valores presentes a partir de datos futuros que estimamos que están en esta tabla adjunta para Apple y para Samsung. Entonces, aquí tenemos el desarrollo del ejercicio, donde podemos ver que para la trema del 10% y un n igual a 5, Apple tendría unos ingresos de 382,543 en miles de billones de dólares. Y para Samsung una cifra menor, de 499,579 en miles de billones de dólares. Entonces, se podría pensar como resultado, este podría ser el final. Pero ¿qué sucede? Al truncar el periodo de estudio, se eliminan ingresos y gastos asumidos después del periodo reducido. Entonces, si bien se va a recuperar rápidamente el capital, se podría pensar que estas cifras no son tan verídicas con lo que deberíamos esperar que pasara en un futuro. Entonces, es por esto que si nosotros trabajamos con el periodo de estudio original, que eran los 10 años, podemos ver que para Apple se tendrían unos ingresos asumidos después del periodo reducido. Entonces, si bien se va a recuperar rápidamente el capital, se podría pensar que estas cifras no son tan verídicas con lo que deberíamos esperar que pasara en un futuro. Entonces, es por esto que si nosotros trabajamos con el periodo de estudio original, que eran los 10 años, podemos ver que para Apple se tendrían unos ingresos de 660,15 en miles de billones de dólares y para Samsung una cifra mucho mayor, de 919,078 en miles de billones de dólares. Entonces, a partir de los resultados obtenidos con n igual a 10, podemos concluir que esta técnica te nuble la visión con respecto a qué empresa en este caso sería mejor,
Porque si bien en Apple vas a recuperar de forma rápida los ingresos en un periodo menor, siendo menos riesgoso, las mismas cifras demuestran que en 10 años más Samsung va a ser mucho más rentable, con cifras mucho más altas, por lo que podríamos pensar que no siempre va a ser bueno aplicar esta técnica. Porque si bien reduce la incertidumbre, puede entregar resultados no tan verídicos o que no calcen con el contexto que era como la información que habíamos dado antes de todos los proyectos que tiene Samsung para el futuro, que claramente van a aumentar sus fuentes de ingresos. Muchas gracias. Bueno, las conclusiones que nosotros podemos tener sobre nuestro trabajo. La importancia de manejar la incertidumbre. Cada vez que nosotros analizamos todo tipo de decisiones dentro de una empresa, es muy importante tener en cuenta el manejo de la incertidumbre y el riesgo, ya que muchas veces no se tiene en cuenta. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, es importante tener a alguien que tenga estudios de ingeniería económica para basarse en ello para tomar decisiones, ya que si no se maneja la incertidumbre, o bien se puede a veces rechazarse proyectos que eran muy buenos por el riesgo que conllevaba, o a veces se pueden llevar a cabo proyectos que llevaban un riesgo de más y se debía haber dejado de lado en realidad si se tenía un estudioso en ingeniería económica para decir que ese proyecto no se debió haber llevado a cabo. Por lo tanto, siempre es importante manejar bien la incertidumbre dentro de nuestros proyectos. Además, es importante recalcar que no todas las técnicas son buenas para manejar la incertidumbre y que por lo tanto es muy importante manejarse en el tema porque hay que saber qué técnica utilizar para cada tipo de proyecto. Muchas gracias por su atención.